Buenas tardes. Agradezco a los miembros del tribunal, a la doctora Genoveva Malo Toral y al doctor Roberto Céspedes y a todos los asistentes a esta sustentación. El título de mi tesis es El diseño de interfaz multimedia, un camino a la inclusión educativa, y como subtítulo, la influencia del diseño de interfaz multimedia en los recursos didácticos digitales para la inclusión educativa de niños sordos de 7 a 9 años en Cuenca, Ecuador, en los años 2000 al 2020. Este título refleja la amplitud de mis estudios sobre el diseño de interfaz multimedia y su impacto en inclusión educativa de niños sordos en Cuenca, Ecuador, durante las últimas 2 décadas. Esta investigación interdisciplinaria exploró cómo las interfaces pueden transformar las herramientas de inclusión, centrándose en la mejora educativa de niños sordos en un periodo marcado por rápidos avances tecnológicos. No, ahí está. Bueno, está mi nombre y mi trabajo como diseñador multimedia, para que nos vamos a quedar ahí si Roberto ya habló sobre el tema. Mi carrera académica y profesional se ha enfocado en la promoción de la inclusión educativa utilizando tecnologías de innovación como pilares de inclusión educativa, utilizando la tecnología y la innovación como pilares esenciales. Mi compromiso con la inclusión se refleja en mi trabajo con la comunidad sorda y el desarrollo de recursos accesibles. He liderado, como decían, proyectos significativos como el Diccionario de Lengua de Señas Multimedia en el Ecuador, materiales educativos para niños con autismo, demostrando cómo la tecnología puede ser un aliado crucial para la educación inclusiva. Mi experiencia, además de coordinar ahora la maestría en educación con énfasis en gestión de mención del aprendizaje mediado por TICS, creo que me ha ayudado a ir construyendo o conversando con los futuros educadores e inculcando y consolidando mi compromiso continuo con la educación inclusiva. Como conclusiones de mi tesis, voy a presentar un resumen de mis conclusiones. El impacto positivo del diseño de las interfaces en los recursos didácticos digitales para la educación de niños sordos está principalmente en el énfasis hacia el diseño de la interfaz, cómo ha mejorado significativamente la accesibilidad educativa para niños sordos, facilitando una participación más efectiva del aprendizaje. Otro de las áreas que trabaja es el avance tecnológico. Los desarrollos recientes en tecnología han hecho que las prácticas educativas más inclusivas y sean mucho más efectivas. Sí, y luego iremos más adelante profundizando un poco más en estos temas. Primero, antes de empezar, quisiera trabajar unos conceptos claves que creo que nos van a ayudar a ir desarrollando cómo se construye mi presentación. Lo primero que hacemos es hablar sobre el diseño inclusivo. Se refiere a adaptaciones específicas para grupos tradicionalmente marginados, garantizando accesibilidad para todos. Un ejemplo de esto es incluir, no sé, en la parte inferior de la pantalla una persona hablando en lengua de señas, por ejemplo, con los cuentos infantiles. La otra parte que vamos a hablar es sobre el diseño universal, crear productos y ambientes utilizables por todos desde el principio, sin adaptaciones adicionales. Esto creo que es parte fundamental de entender hacia dónde apunta mi tesis. Por ejemplo, Álvaro Suiza, ingeniero español, revolucionó el diseño de grifos de agua en 1950 con el grifo monomando. Este dispositivo permitía ajustar la temperatura y el flujo con una sola manija, accesibles con una sola mano. Originalmente diseñados para simplificar la mecánica, significó como un hito dentro del desarrollo del diseño universal al ser implementado y usado por toda la comunidad, usando la tecnología como esta herramienta. Entonces, quiero dejar claro que el énfasis de mi tesis es trabajar recursos didácticos digitales universales y que los elementos dentro de estos y qué elementos dentro de estos son los que están generando inclusión, no diseños o recursos didácticos inclusivos. ¿Sí? Es más bien apuntar hacia un diseño universal. Otro de los términos importantes que trabajaremos es de recursos didácticos digitales o RDDs, como les llamaré en algunas ocasiones. Son o se consideran RDDs a las herramientas educativas que varían en estructura y están diseñadas para enriquecer el aprendizaje. Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, TACS, que son la evolución de las TICs adaptadas para mejorar las dinámicas educativas, y el diseño universal del aprendizaje, que es una metodología que promueve la accesibilidad, diversidad y optimizar los entornos educativos para que sean accesibles para todos. Teniendo claro esto, la idea es reflexionar sobre visiones futurísticas versiones futuristas que ha hecho la educación. El hombre ha ido trabajando en estas versiones a lo largo de mucho tiempo atrás, ¿no? Un ejemplo de esto es la ilustración que les estoy mostrando ahora del año 1969, realizado por Sugero Komatsuzaki, publicada en la revista Computopía. Notamos que las predicciones no estaban tan alejadas de nuestra realidad actual, ¿no? Como Tsutsaki imaginó un mundo donde la tecnología y la educación estaban profundamente conectadas, anticipando muchos de los avances que hoy discutimos. Esta perspectiva histórica es la clave para contextualizar nuestro estudio y entender cómo las visiones del pasado continúan influenciando nuestras prácticas educativas actuales y futuras, especialmente en el ámbito de la educación inclusiva. Con este contexto histórico, estamos preparados para entender un poco hacia dónde va el marco de nuestro estudio. Mi investigación examina cómo la interfaz de los recursos didácticos digitales ha evolucionado desde los años 2000 hasta el año 2020,
para mejorar la accesibilidad educativa, enfocándonos especialmente en niños sordos en Cuenca. Este estudio se centra en evaluar la eficacia del diseño de interfaz multimedia en los recursos y cómo estos avances tecnológicos son relevantes y han influido en su desarrollo. Cerramos esta estructura completando con, así como las visiones futuristas que nos presentaba Komatsu Saki, cuyas ideas anticiparon mucho el futuro de la educación. Aquí he pedido a la IA que sea la que proyecta la educación en las próximas dos décadas. Entender el enlace entre este pasado y el presente es crucial para comprender cómo las concepciones anteriores han configurado nuestras prácticas educativas actuales. Con esta perspectiva histórica y futurista, examinamos el núcleo de nuestra investigación, evaluar cómo las interfaces multimedia en los recursos didácticos digitales pueden potenciar la educación educativa e inclusiva en niños sordos, considerando sus capacidades y pensando un poco hacia el futuro. Con esta estructura temática, he definido o formulé la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo contribuye el diseño multimedia en las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, especialmente en términos de interacción e interfaz, a la universalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje? Este enfoque es crucial en una era que demanda adaptación y personalización educativa, particularmente para estudiantes con necesidades especiales como son los niños sordos. Además, planteé tres preguntas específicas que tienen que, claro, tres preguntas específicas que tienen que ver con los avances de las TAC, con los recursos didácticos digitales en Ecuador y con la usabilidad dentro de los recursos didácticos digitales. Para responder a esta pregunta de investigación, me formulé la siguiente hipótesis. El diseño de interfaz en los recursos didácticos digitales entre el 2000 y el 2020 ha sido crucial para la inclusión educativa de niños sordos, facilitando el acceso al conocimiento y fomentando su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta hipótesis puede parecer inicialmente obvia en el contexto del rápido desarrollo de la tecnología educativa. Sin embargo, resalta una preocupación profunda y aún no resuelta en nuestra sociedad que a pesar de una mayor disponibilidad de las TAC, el acceso equitativo a la educación no se ha materializado completamente, especialmente en estudiantes con discapacidades auditivas. Nuestro enfoque de diseño de interfaz es fundamental, ya que las tecnologías, aunque avanzadas, no siempre han priorizado la inclusión efectiva. En épocas como periodos como la pandemia, la adopción de tecnologías educativas se aceleró y destacó y a menudo amplió esta brecha entre el contexto de lo tecnológico y la accesibilidad. Entonces, así, esta aparente obviedad de nuestra hipótesis subestima la complejidad y la importancia crítica de desarrollar interfaces que no solo sean accesibles, sino que sean verdaderamente inclusivas. A lo largo de esta investigación exploraremos cómo mejorar específicamente y cómo entender qué elementos de usabilidad, accesibilidad nos van generando este tipo de inclusión. Para resolver esta hipótesis, a su vez, se aborda la hipótesis de la investigación formulando un objetivo general, que es centrar e identificar los aspectos claves del diseño de interfaz de los RDDs, observar cómo estos han influido en la educación de niños de 7 a 9 años en Cuenca, Ecuador, durante los periodos 2000 al 2020. Esta edad es crítica porque es cuando los niños están desarrollando rápidamente sus habilidades cognitivas y la forma en que interactúan con la tecnología educativa puede tener un impacto significativo en su aprendizaje. Esto basándome en las teorías de Piaget. Este objetivo refleja no solo el desafío técnico, sino también una profunda consideración social y pedagógica. Subraya la importancia de aportar los métodos educativos para satisfacer las necesidades digitales de hoy, especialmente en los niños con discapacidades auditivas. Esto es un esfuerzo que requiere sensibilidad y compromiso para garantizar que la educación sea accesible y empoderada para todos los estudiantes. En línea con este enfoque general, he establecido tres objetivos específicos que profundizan el control del diseño de interfaz y pueden crear experiencias educativas más significativas. Para abordar eficazmente la hipótesis de mi investigación, he desarrollado una serie de objetivos específicos que se construyen secuencialmente proporcionando los insights necesarios para avanzar hacia mi objetivo general. Estos objetivos se centran en cómo las interfaces de los recursos didácticos digitales han sido diseñadas para mejorar la inclusión educativa. El primer objetivo específico que se estableció es determinar cuáles han sido los puntos de inflexión de las TACs durante este periodo. Sí, se han analizado los cambios tecnológicos y pedagógicos para identificar cómo estos han influenciado en el diseño de interfaces, haciendo que los RDDs sean más accesibles y relevantes para los niños sordos. El segundo objetivo se enfoca en analizar los recursos didácticos digitales desde la perspectiva de los contenidos, interfaz e interacción en relación con las TAC, que busca investigar cómo estos se han ido modificando
a lo largo del tiempo para facilitar una inclusión más efectiva, centrándome en cómo la interacción y la presentación de contenidos de sus interfaces ha evolucionado para satisfacer las necesidades específicas de los niños sordos. Y el tercer y último objetivo específico es evaluar el nivel de inclusividad de los RDDs para los niños sordos en este proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la usabilidad objetiva y usabilidad subjetiva. Este enfoque ha permitido evaluar la efectividad de los RDDs en términos de usabilidad, así como su capacidad para incluir realmente a los niños sordos en los procesos educativos significativos. En conjunto, estos objetivos específicos son esenciales para comprender las innovaciones del diseño de interfaz que pueden tener un impacto directo en la educación inclusiva y me permiten acumular los datos necesarios para validar mi hipótesis y responder de manera concluyente la pregunta de investigación que es la que estoy trabajando. El siguiente gráfico ilustra el recorrido metodológico secuencial de mi proyecto para que más o menos se describa. En cada círculo representa una fase distinta de trabajo. Con el tamaño de estos círculos es reflejado el tiempo que dediqué a cada una de las fases. Los círculos están entrelazados para mostrar los contenidos que se trabajaron de manera paralela. Además, utilizo colores en el gráfico para ayudarme a identificar en qué momento del recorrido estoy alcanzando cada uno de los objetivos que me establecí. La metodología que empleé fue un enfoque mixto, combinando metodologías cuantitativas y cualitativas que nos permiten una comprensión integral del tema. A lo largo de esta presentación me centraré en detallar cada una de las fases de este proyecto, que es más o menos cómo se va desarrollando mi investigación. Entonces, hemos iniciado el desarrollo de nuestra investigación con esta fase, la fase 1, sí, que tenemos ahí, que aborda el primer objetivo de nuestra investigación. Esta fase se centra en analizar un corpus teórico que es la evolución de las TACs desde los años 2000 hasta los 2020, comenzando con este análisis histórico de las TACs. Es importante tener en cuenta para el desarrollo de esto que todas las fases están relacionadas siempre con la unidad de análisis. Es como fui construyendo este proceso metodológico. Entre los resultados claves obtenidos destacamos la digitalización y movilidad, marcadas por la extensión o la expansión del Internet y los dispositivos móviles, que ha transformado las TAC, democratizado el acceso a la educación a través del Internet de alta velocidad en tecnologías que han mejorado significativamente las metodologías de enseñanza y aprendizaje y han impulsado el desarrollo de plataformas de aprendizaje. Estas plataformas facilitan un aprendizaje interactivo y son esenciales para la enseñanza a distancia, lo cual ha sido crucial, especialmente durante la pandemia. Además, hemos observado un progreso notable hacia el diseño centrado en la accesibilidad y la inclusividad. Se ha realizado mejoras en la interfaz, contenidos digitales para integrar a los estudiantes con discapacidad, especialmente auditivas, haciendo tecnologías o construyendo tecnologías que son cada vez más inclusivas. En esta etapa también he utilizado una matriz, ahí está un recorte de la matriz que pueden ver, que sintetiza los datos que fui analizando en estos periodos o en este análisis teórico que hice de todos estos años. Y los fui clasificando en elementos como periodo, interfaz, año de creación, año de popularización, cambios y avances tecnológicos, hardware, desarrolladores, software, país de desarrollo, país de implementación, tipos de usuario, contexto histórico. Una vez completada esta información, pasamos al siguiente nivel, si quieren. Continuamos dentro de la fase 1. En nuestro recorrido metodológico, manteniendo la misma unidad de análisis con el objetivo de determinar los puntos de inflexión de las TAC y justificar los periodos seleccionados del análisis, para ello hemos desarrollado matrices que van complementando todas estas acciones y nos dieron los siguientes resultados, ¿no? Durante los años 2000 y 2005 observamos innovaciones como VTech y su producto que era el B-Smile, que revolucionó el mercado de los juguetes educativos, integrando aprendizaje y tecnologías de manera interactiva. También destacamos el impacto del Encarta en la digitalización de enciclopedias y el uso del CD-ROOM, que marcó un avance significativo en el almacenamiento de los medios de educación. Entre el 2005 y el 2010, el explosivo crecimiento del Internet y las redes sociales abrieron nuevas vías al aprendizaje colaborativo y a la interacción social. La aparición de Wikipedia mostró la democratización de los conocimientos y la expansión del uso de los smartphones comenzó a cambiar fundamentalmente a los estudiantes y cómo ellos acceden a los contenidos educativos hoy. Podemos ver en las aulas de clases cómo esto ha sido crucial el día de hoy. En el 2010 al 2015, el impacto de los MOOCs y el e-learning globalizó el acceso a la educación. Las aplicaciones educativas personalizadas surgieron como métodos de aprendizaje más dinámicos y adaptativos. La gamificación se estableció como una de las herramientas más efectivas para mejorar el compromiso y la retención en los estudiantes. Finalmente, entre el 2015 y el 2020, la integración de inteligencia artificial comenzó a personalizar y adaptar las experiencias de aprendizaje para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes.
mientras que las plataformas basadas en la nube facilitaron el acceso universal a los recursos didácticos digitales. Como podemos ver en la muestra de nuestra matriz, lo que se buscó es incluir estos periodos históricos que se identificaron dentro de la matriz para poder luego hacer la evaluación y la selección de los diferentes recursos didácticos. Con eso cumplimos nuestro objetivo 1 y pasamos a una fase 2. Hemos avanzado y en este caso lo que buscamos es cumplir el objetivo 2, en donde ahora nuestra unidad de análisis son los recursos didácticos generales que hemos identificado en los distintos periodos. En esta fase seleccionamos los principales RDDs para el análisis detallado de estos recursos, incluyendo sus objetivos didácticos, las competencias y destrezas que desarrollan, el tiempo de aprendizaje estimado, los conocimientos previos requeridos, su compatibilidad con estándares de SCORM y los criterios detallados en la matriz que pueden ver, que son los que nos permitieron hacer la selección de los diferentes RDDs con los que vamos a trabajar. Tras colocar las variables dentro de ese RDD, los seleccionados y como cumpliendo esta parte dentro de las fases que teníamos, es el Encarta. Pionero en la utilización del CD-ROOM, ofreció un aprendizaje autónomo y accesible, especialmente valioso para estudiantes con discapacidades auditivas gracias a su enfoque visual. Como segundo es el Wikipedia, está para cada año, este es dentro del año 2006 al 2010. Desde su consolidación, más o menos en el año 2008, ha revolucionado el acceso a la información con modelos de contenidos libres y colaborativos, incluyendo recursos inclusivos como subtítulos y videos. Coursera, que desde el año 2013, esta plataforma ha proporcionado cursos en línea accesibles y universales de universidades de prestigio, destacando la inclusión mediante subtítulos y transcripciones que aseguran la accesibilidad y el aprendizaje en línea para todos. Y como cuarto, en el 2014 ha sido la implementación ha sido Google Classroom, que fue una plataforma fácil e intuitiva que mostró diversas funcionalidades y herramientas que se personalizaban y permitían una experiencia educativa, incluyendo subtítulos automáticos y un montón de elementos más que fueron construyendo esta inclusión. Estas plataformas no solo han transformado el acceso al conocimiento, sino que también han establecido nuevos estándares para la inclusión dentro del diseño educativo, mostrando cómo la tecnología puede facilitar una educación mucho más equitativa y accesible. Con esto vamos avanzando a la fase 3. Avanzamos ahora a la fase 3. Cambia la unidad de análisis y pasan a ser los recursos didácticos digitales que seleccionados. En este caso, quisiera comenzar explicando los criterios que validaron o que utilicé para validar este análisis de los recursos didácticos digitales. Estos criterios de validación que tengo los utilicé en un montón de matrices que se desarrollaron más adelante dentro de mi proyecto. Los sistemas de puntuación trabajan esto, ¿no? Una escala del 1 al 0, donde el 0 significa que no cumple, del 0 al 1, donde 0 significa que no cumple, 0 sí indica el cumplimiento suficiente y 1 representa un cumplimiento completo. No aplica. Puntuación de los criterios se realizó con la suma de las puntuaciones de los ítems. El ratio consiste en redondear a 2 decimales de puntuación todos los ítems aplicables y las categorías de evaluación que son mayor o igual que 0.9 excelente, menor que 0.9 y mayor o igual a 0.8 muy buena, menor que 0.8 y mayor o igual a 0.6 buena, menor que 0.6 y mayor o igual a 0.4 no suficiente y menor que 0.4 deficiente. Después de tener ya los criterios con los que voy a evaluar a continuación, fui estableciendo los índices de análisis de los recursos didácticos digitales desde la perspectiva interfaz e interacción, que son los que estoy analizando en esta primera parte. Para eso clasifiqué como índices didácticos que examinan la efectividad educativa en cada herramienta, índices tecnológicos que verifican la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas, índices de accesibilidad que miden la factibilidad del uso para todos los usuarios y índices de interfaz que evalúan la calidad y la usabilidad de las interfaces de los recursos didácticos digitales. Este enfoque me permitió identificar los parámetros más eficaces y aquellos aspectos de diseño que necesitan mejoras para optimizar la funcionalidad y la accesibilidad de los recursos didácticos digitales. A continuación les voy a mostrar una captura de la matriz en su primera parte de cómo desglosé las variables dentro de este análisis. Es muy grande, quiero que nos centremos en la primera parte donde están los indicadores y los valores. Por ejemplo, solo tomando el índice didáctico lo voy clasificando en descripción didáctica, calidad de contenidos, capacidad de generar aprendizaje y todos los valores que voy a analizar. En este caso, por ejemplo, le di especial énfasis al índice de interfaz. Al ser el diseño gráfico mi carrera, creo que una de las cosas más interesantes que termina realizando mi proyecto es tratar de construir matrices lo más detalladas posibles para ser lo menos subjetivo en el diseño, validando el diseño. Casi logro llevar, yo diría, el diseño a ceros y unos.
es interesante este proceso para poder evaluar si algo funciona o no funciona. Perdón, Diego, ya Aquí, estás en la mitad de tu presentación. gracias Roberto. Aquí dentro del índice didáctico voy a hablar sobre la descripción didáctica. Asimismo, es una matriz grande. Estas matrices las desarrollé para todos los recursos didácticos digitales y para todos los índices. Entonces, dentro del índice didáctico, como pueden ver, tengo la descripción didáctica y el valor coherencia. Tengo la descripción de ese índice y voy haciendo la evaluación. En este caso está, por ejemplo, recostado hacia Encarta. De todos estos valores hacia Encarta, voy haciendo todo este contenido y esta validación. Está recostado y borrado algunos de los elementos porque más o menos tengo variables que van entre 5 y 20 variables por cada uno de los criterios. Entonces, un montón de información. Les muestro las conclusiones de esa información. Entre el 2000 y el 2020, mi análisis exhaustivo de los recursos didácticos digitales muestra un periodo crucial para el avance de la inclusión y la accesibilidad en educación, marcando una transformación tecnológica significativa que impactó las metodologías pedagógicas. Los resultados indican que las herramientas digitales evolucionaron de simples ayudas en el aula a complejas plataformas de aprendizaje en línea, favoreciendo un enfoque pedagógico más inclusivo. Mi evaluación, centrada en el diseño, la funcionalidad, la accesibilidad de los recursos didácticos digitales, resaltó las necesidades de interfaces intuitivas y accesibles para todos, incluyendo estos estudiantes con discapacidad. Aunque hemos logrado avances tecnológicos, creo que todavía la brecha es muy grande por trabajar. Entonces, con estos recursos o teniendo ya este análisis de los recursos didácticos digitales, pasé a la fase 4. En esta fase, mi análisis es las escuelas inclusivas y los niños que están dentro de las escuelas inclusivas. La idea es aquí determinar la muestra con la que yo trabajé. Para este estudio trabajé con las instituciones del Cantón Cuenca. Fueron seleccionadas basadas en la oferta de programas adaptados para estudiantes con discapacidad auditiva. Los criterios incluyeron la revisión de datos dentro del Ministerio de Educación, la visita a las instituciones para evaluar el enfoque educativo. Las instituciones incluidas son institutos piloto, es el Instituto Piloto de Integración de la SUAY, el Instituto San José de Calasanz, el Instituto Especial de Invidentes y Sordos de la SUAY, y el perfil de los estudiantes que se fue trabajando se determinó en base a los niños con discapacidad auditiva que estaban dentro de estas instituciones. Y analizamos, como pueden ver en la ficha, los diferentes niveles de discapacidad auditiva que los niños tenían. ¿Por qué es importante entender o tener en cuenta los diferentes niveles de discapacidad? Porque depende de eso mucho la interacción que ellos tuvieron con los recursos didácticos digitales del momento de hacer el trabajo directo con eso. Luego pasamos a la fase 5, donde nuestra unidad de análisis se realiza desde la perspectiva profesional de los diseñadores de recursos didácticos digitales. En esta fase también se prueba cada una de las herramientas por los niños sordos para evaluar la usabilidad efectiva. En esta sección nuestro enfoque se centra en la usabilidad objetiva de los recursos didácticos digitales desde múltiples perspectivas, asegurando que sean efectivos y accesibles para todos los estudiantes. Adoptamos métodos y índices como tenemos ahí, como los GOMS, para comprender y analizar cómo los estudiantes interactúan con los recursos con el objetivo de optimizar la interacción con estos, o entender la interacción con estos recursos. Además, evaluamos la capacidad de los recursos didácticos digitales para fomentar un aprendizaje significativo y profundo. Nuestro análisis no solo se limita a la transmisión de conocimiento, sino también a buscar que las capacidades críticas y de innovación entre los estudiantes sean las adecuadas. Luego se trabajó la experiencia de usuario, enfocándonos en la participación activa de los estudiantes y su autonomía en el proceso de aprendizaje. Y como último tenemos el último índice que validamos para la usabilidad objetiva, que es la inclusividad, que es prioridad dentro de nuestro análisis, y aseguramos que los diseños de los RDDs permitan una interacción efectiva y accesible para los estudiantes con diversas necesidades, garantizando así que la educación sea verdaderamente inclusiva. Como en las fases anteriores, tenemos el desarrollo de múltiples criterios y variables para analizar cada uno de estos puntos de vista de acá, pero están en los anexos y por cuestiones del tiempo no podemos ver, pero están ahí muy detalladas con matrices que se fueron construyendo para cada uno. Luego pasamos a la usabilidad objetiva, ¿sí? Sí, exhaustivo, de la usabilidad objetiva de los recursos didácticos digitales. Esta selección, como muestra en nuestro proyecto, con un enfoque particular en su aplicabilidad para niños sordos. El estudio se centró en 5 criterios fundamentales: interactividad, accesibilidad, percepción visual y táctil, operatividad y comprensibilidad. A lo largo de casi 2 décadas, hemos observado cómo las mejoras sustanciales de estos aspectos destacan especialmente herramientas más recientes, priorizando la participación activa del diseño inclusivo. La evolución de las interfaces ha hecho que sean más intuitivas y accesibles, ¿sí? Y facilitaron la reducción de la brecha entre los diferentes recursos didácticos a lo largo del tiempo.
Eso como los resultados de nuestro análisis de usabilidad objetiva. Pasamos a los análisis dentro de la usabilidad subjetiva. ¿Sí? En esta fase de estudio, la unidad de análisis son los niños sordos. Para evaluar usabilidad subjetiva, aplicamos la ingeniería de Kaizen, que examina cómo las emociones influyen en la percepción de los usuarios de los recursos didácticos digitales. Utilizamos o analizamos métodos como el PREMO para incorporar emojis en nuestra metodología, permitiendo que los niños expresen sus emociones directamente durante su interacción con los recursos didácticos digitales. Cada emoji representado desde las relaciones emocionales placenteras hasta las frustrantes, está vinculado con un valor específico dentro de nuestra escala de evaluación. Este enfoque no solo nos permite una medición rápida e intuitiva de la experiencia emocional de los usuarios, sino que también proporciona un método visual y accesible para capturar la complejidad de las reacciones emocionales. Esto es fundamental para comprender la interacción del usuario desde la perspectiva emocional y mejorar tanto la accesibilidad como la efectividad de los RDDs para niños sordos. Dadas las particularidades de nuestra muestra, decidimos concentrarnos únicamente en estos criterios para el análisis de usabilidad subjetiva y emocional. Son niños, están en escuelas con discapacidad y no son precisamente de muy buenos recursos, entonces es de manejarlos como con cuidado para que no se sientan invadidos. Entonces, por eso decidimos quedarnos con una sola muestra de usabilidad o un solo análisis de usabilidad subjetiva. A continuación, les voy a mostrar una matriz para entender cómo se construyeron los análisis desde esta perspectiva utilizando estas herramientas que les dije. Asimismo, está borrado los otros criterios. La matriz es mucho más larga, pero para poder entender cómo se construyó. Lo primero que hago es pongo un ¿entendiste el ejercicio? Sí, esto es dentro de los criterios de calidad de contenidos, por ejemplo, que era una de las cosas que validábamos. Y de ahí hay una descripción que es más bien para el encuestador, que dice el recurso presenta información de forma objetiva y el resto de elementos. Y tengo la validación de cada uno desde lo emocional. Esta es la tabla, resumen. Las tablas que se hicieron para los niños eran como estas matrices para cada uno de los recursos. Íbamos participando con ellos dentro de cada uno de los recursos y íbamos validando con las matrices. Acá tenemos más bien los resultados de esas matrices, ¿sí? Y de ese análisis que se hizo exhaustivo. Si se ponen a pensar 4 fichas por estudiante con todos estos criterios, eran un montón de fichas. En nuestro análisis de usabilidad subjetiva, evaluamos múltiples dimensiones claves para entender a los recursos didácticos digitales, seleccionados y especialmente analizados dentro de la ciudad de Cuenca. Los resultados destacan la importancia de la claridad de contenidos, la perceptibilidad de las interfaces y la adaptabilidad de las necesidades de los usuarios para crear experiencias educativas efectivas y accesibles. Classroom y Encartan sobresalieron en la mayoría de dimensiones evaluadas, mostrando su compromiso con la inclusión y la accesibilidad. Por otro lado, aunque Coursera ofrece contenidos de calidad, enfrenta desafíos significativos en la predictibilidad y la adaptabilidad, lo que subraya las necesidades de considerar estas áreas durante el diseño de los recursos didácticos digitales para garantizar una efectividad en ese uso. Este análisis subjetivo profundiza en cómo las plataformas educativas digitales pueden y deben mejorar para servir mejor a todos los estudiantes. Con eso cumplimos nuestro objetivo 2 o llegamos a nuestro objetivo 2, que era identificar las herramientas con mejores resultados. Los resultados de nuestra investigación destacan que Google Classroom fue la herramienta que más efectiva efectiva fue la inclusión. Este hallazgo es crucial, no solo cumple con los criterios de accesibilidad, sino también sobresale la interactividad, el diseño, aspectos fundamentales para adaptarse al aprendizaje inclusivo y efectivo. Este análisis comparativo con otras herramientas como Encarta, Wikipedia y Coursera ilustran que a pesar de sus contribuciones significativas, estas plataformas no logran conseguir la interacción eficaz que consiguió Classroom, limitando las observaciones de Coursera respecto a la accesibilidad y a la adaptabilidad, subrayando las necesidades de mejoras continuas en plataformas educativas. Con estos resultados se reafirma la importancia de diseñar recursos digitales inclusivos. Paso a mi último objetivo y con este cumpliendo a esta última fase y con esta cumpliendo mi objetivo 3. Una vez que completamos todo el análisis de procedimientos de la fase de tabulamos esos datos y buscamos uno que es descubrir los parámetros de inferencia esencial para facilitar la inclusión de niños sordos abordados desde los objetivos 3 de nuestra investigación y la otra que es evaluar los resultados que respaldan esta hipótesis planteada verificando su validez. Este análisis inferencial realizado nos ofrece evidencias claras de cómo parámetros de contenidos, interfaz e interacción, juntos con la usabilidad objetiva y subjetiva,
se combinan para mejorar la inclusión educativa de niños sordos. Este enfoque holístico destaca las transformaciones educativas a través de la tecnología, evidenciando cómo plataformas como Classroom no solo cumplen con los requerimientos técnicos, sino que también conectadas con emociones con los estudiantes, garantizan que la educación sea mucho más accesible y empática. Además de este análisis, cumple con objetivos específicos de nuestra investigación, demostrando la integración efectiva y consideraciones subjetivas de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, no solo con las mejoras en la accesibilidad y la usabilidad para los estudiantes o niños sordos. Con esa 5 parte minutos para redondear, Diego. 5 minutos. ¿Ya? Sí. Con esa parte podemos entender cómo se construye nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico se construye en 3 campos amplios específicos: el diseño de la interfaz, tecnologías del aprendizaje y el diseño universal. Y dentro de estas están los objetivos, o van cruzando los objetivos que nos ayudaron a ir construyendo esta metodología. Para abordar cada una de los autores, el marco teórico de estos campos amplios que trabajé, los autores más importantes dentro del campo amplio son para el diseño de recursos didácticos digitales. Donald Norman y Nielsen se centran en la usabilidad y el diseño centrado en el usuario, esenciales para la creación de interfaces accesibles. Bonsiev y su trabajo en el diseño de interfaces enfatiza la claridad y la accesibilidad. Frascara, para las TAC, tenemos a Siems, que propone el conectivismo, que influye directamente en cómo se diseñan y se implementan las TAC. A Johansen y sus ideas sobre el aprendizaje constructivista, a Piaget, que aunque histórico, sus teorías del constructivismo siguen siendo la base para cualquier práctica educativa, y a Vygotsky. Y para el diseño universal del aprendizaje trabajamos el CAS, Center of Applied Special Technology, y su participación con el DUA. También trabajamos a Alba Pastor y a Mayo como las principales colaboradores. Dentro de esto hay una perspectiva filosófica que engloba a todos estos autores, y trabajamos a Marshall McLuhan, quien revolucionó la comprensión de los medios con su célebre frase, el medio es el mensaje, destacando cómo los medios de comunicación no solo transmiten, sino que también configuran el contenido de la percepción humana. Esta frase encapsula todo lo que los medios utilizan para comunicar el mensaje. En nuestro caso podemos considerar a los RRDs como los medios que afectan a la educación y a la inclusión, no solo con los contenidos que transmiten, sino cómo estructuran la interacción de las interfaces y sus contenidos educativos. Para ir cerrando, el futuro es inspirador, en que se despliega ante nosotros, no solo abre nuevas ventanas hacia emprendimientos y la aplicación del diseño de interfaces de los recursos didácticos digitales, sino también traza un camino hacia el entorno educativo inclusivo, accesible para todos. Exploraciones futuras incluyen integración de tecnologías avanzadas como la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, que van ayudando a la comprensión o a la integración del aprendizaje. La gamificación emerge como una estrategia prometedora para aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes sordos, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia más atractiva y participativa. El estudio también propone expandir la usabilidad ampliada para incluir aspectos accesibles y emocionales y cognitivos, abogando por interfaces que faciliten el acceso a estos contenidos. La diversidad dentro del diseño enfatiza las necesidades de adaptación cultural y accesibilidad a los recursos didácticos digitales. Y por último, las aplicaciones prácticas que podría tener esta investigación podríamos evaluar y construir las matrices para ir formando normas dentro del diseño de interfaces que potencien la inclusión educativa. Las conclusiones, o como conclusiones finales y reflexiones, la clave de mi investigación evalúa cómo la interacción de las TAC, el DUA y el diseño de interfaces ha contribuido significativamente en el campo de la educación inclusiva. Esta sinergia ha demostrado ser esencial para crear un ambiente de aprendizaje más inclusivo y accesible, donde las teorías y la práctica se entrelazan en estos campos y han transformado la educación en un punto fundamental. El ámbito de la innovación pedagógica y tecnología hemos observado cómo la evolución de las TAC ha promovido metodologías de aprendizaje que fomentan la conectividad y la colaboración. Este desarrollo refleja a las teorías o el cambio más profundo y transformador que ha ido pasando dentro de la educación. El impacto de la interfaz en la experiencia educativa también ha sido un hallazgo importante. La investigación confirmó que el diseño de interfaz es decisivo en cómo los estudiantes sordos perciben e interactúan el contenido educativo, alineándose con la idea de McLuhan del medio del mensaje. Y por último, la confirmación de la hipótesis indica que los diseños de interfaz de los RDDs es crucial para la inclusión educativa. Se verificó los avances tecnológicos y el desarrollo de la interfaces más intuitivas y accesibles han permitido una participación más activa con los estudiantes y niños sordos. Sin embargo, a pesar de que muchas de las expectativas iniciales se confirmaron, también emergieron desafíos y oportunidades
no anticipados, en particular la complejidad de integrar completamente las necesidades específicas de la accesibilidad de los diseños de los recursos didácticos digitales. Estos desafíos nos invitan a profundizar aún más en la investigación y el desarrollo de soluciones de diseños de interfaz que abarquen completamente la diversidad educativa. La intención fundamental de este proyecto es motivar a los diseñadores a dar un pequeño paso hacia la inclusión en nuestros diseños. Creemos que con estos pasos graduales eventualmente llegaremos a construir un diseño verdaderamente universal. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias a vos, Diego. Cumpliste con holgura el tiempo requerido. Y ahora, si dejas de compartir, por favor, vamos al segundo momento de este evento de la defensa. Ahora viene la defensa, en realidad, porque ahora es el espacio de las preguntas, las opiniones, los comentarios explícitos para que respondas o no de los miembros del tribunal. Federico del Giorgio Solfa, adelante. Bien, bueno, ante todo, felicitaciones. Ha sido una tesis que he revisado y la he visto con mucho agrado, la profundidad y la dedicación que has tenido para aplicar todo lo conocido en el campo científico del diseño en cuanto a... Ha sido muy meticuloso para aplicar metodologías, para aplicar las normas y usos y costumbres de las citas. Se ha visto claro en cuanto a un alto profesionalismo en los gráficos, en las tablas y demás. Así que bueno, eso de mi parte van las felicitaciones. Y, y después de tu exposición, solo tengo una curiosidad más, que es más a nivel personal tuyo, eh, porque un poco le preguntaste a la IA qué imagen era la que podía ser la educación del futuro, y, y, y vos cómo te imaginás el diseño multimedial del futuro, ¿no? Es decir, el futuro que se viene ya próximo, en los próximos años. Esa era mi pregunta porque vos has recogido un montón de experiencias y de herramientas y quisiera saber en particular cómo visualizás eso. Ya. Gracias, Federico, por tus palabras, por haberte dado el tiempo de revisar mi tesis con esa minuciosidad. Es una pregunta re interesante y abre un millón de cosas para la discusión y creo que todavía es perspectiva. Es como hablábamos de los ilustradores, ¿no? Poder simplemente, en base a los contenidos que tenemos, proyectarnos hacia un poco hacia el futuro. Una cosa interesante que yo vi mi pregunta que le hice a la IA, sí, básicamente fue cómo ves la educación dentro de 10 años, que es lo que hice. Veo que hay cosas que no varían, ¿no? Está un profesor, están unos contenidos y hay mucha interactividad entre las personas. Yo creo que las tecnologías, lejos de irnos separando, nos van a pegar más y nos van a generar mucho más interactividad. De repente conectarnos y trabajar ya en conjunto con una persona que está al otro lado del mundo se empieza a hacer tan fácil, tan accesible, que creo que eso es lo que va a conseguir. Yo no creo que va a terminar apartando al ser humano jamás. Después de revisar, de estar ahí pendiente, revisando un montón de cosas sobre el tema, que es un tema que está muy de moda, más con esta explosión de la IA, pero yo creo que siempre es cómo se va a ir construyendo desde nosotros y las personas como tal. Vamos a terminar usando esta herramienta para unirnos más y ser más interactivos. Innovaciones tecnológicas, como podemos ver ahora con se me va el nombre, las gafas de Apple, claro, que parecieran que nos van a apartar. Yo creo que es al contrario, nos van a poder acercar con las personas que están más distantes. Luego nos sacaremos y nos podremos acercar con las personas que tenemos más cerca todavía. Bueno, una Bien, prueba muchas de ello gracias. es que tenemos 75 personas escuchándote, Diego, y escuchándolos a todos y viéndonos a todos. Gracias. Así que
un número importante. Bueno, gracias, Gracias. Federico. Invito a Jimena Odetti, su comentario, su pregunta, a lo que quiera comentar, hacer. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas felicidades, Diego. Me sumo a las felicitaciones de Federico. Fue un gusto leer tu tesis, fue realmente muy interesante e incluso un gran reto, porque admiro todo el desarrollo metodológico, la precisión, la elaboración de todos los instrumentos, se nota el gran trabajo que hay detrás de esto, desde el diseño metodológico, también el gran relevamiento histórico que hiciste para poder encontrar estos puntos de inflexión. Sin duda es un tema completamente necesario, es un tema innovador, es un tema que aporta al campo del diseño y de la educación. Eh, desde mi perspectiva, al leer la tesis, solamente me quedó un interrogante que tiene que ver también inclusive con, pues, con mi formación y con mi práctica desde el estudio del color, ¿no? Y te lo ponía ahí en los comentarios, que tenía que ver con el tema de la percepción visual. Claramente sí la evalúas y sí la tienes en tu metodología, la tienes en tus tablas, está ponderada, pero a mí me quedaba esta duda, tal vez tú me puedas ayudar en el sentido de tu experiencia con estos niños. Uno se pregunta, ¿cuáles son estos procesos, ¿no?, de percepción visual que tenemos con estas plataformas que tú evalúas? Porque definitivamente entiendo yo que también cuando otros sentidos no están, ¿no?, funcionando de la misma forma, hay unos sentidos que se potencian, ¿no? Entonces, todo este estudio de la percepción visual, ¿cómo influye o cómo pudiéramos nosotros hacerle un énfasis en el sentido metodológico para poder estudiar eh, el porcentaje o cómo esto implica, ¿no?, un desafío o agrega una experiencia al momento del aprendizaje en estos niños, ¿no? Tal vez no tengas la respuesta, pero es como una cosa que me quedó atrapante para mí, ¿no?, al leer tu tesis. Te felicito, honestamente, me parece un trabajo muy profesional y muy profundo. Gracias, Jimena, por tus palabras. Realmente es bonito escuchar eso de profesionales en el área. Lo que tú dices, creo que estoy completamente de acuerdo. A veces estar o hacer el análisis completo es muy complicado, pero claro, percepciones como las del color en niños sordos se amplía y se potencia muchísimo más. Eso es indiscutible. Al ser obviamente ellos personas que se comunican por los ojos, aprenden a leer en base a las señas, ¿no? O sea, su primer lenguaje son las señas y claro, desde lo visual son muy despiertos. Yo conversaba un poco de estas cosas con mis estudiantes en clases y les decía, bueno, que para participar con esto yo me involucré mucho con la comunidad sorda. Y claro, les decía, entendí que había cine para sordos, entendí que había conciertos para sordos, sí, extraño, pero conciertos en donde ellos sienten la vibración del sonido y es su manera de disfrutar la música, ¿no? Y lo que también decía, jugué fútbol o jugaba fútbol con ellos y jugar fútbol con ellos era increíble porque siempre levantaban la cabeza, o sea, porque era su manera de jugar. Son interacciones que hacen muy diferente esto de acá. Conocí dos diseñadores gráficos que eran sordos y yo les decía, dentro del diseño gráfico creo que ustedes tienen una ventaja, lejos de ser una discapacidad, porque su capacidad de, de, de ver las cosas es mucho más amplia, de comunicarse a través de la vista es mucho más amplia. Estoy de acuerdo, creo que hubiese sido muy interesante, si te soy sincero, es algo que a lo mejor se me escapa. Yo hice una percepción del color muy general hacia todos, pero tal vez una percepción del color muy específica sobre los niños sordos sería muy interesante hacer. Yo creo que podría ser realmente casi otra tesis, solo el ver cómo los sordos perciben el color muy específicamente desde su área. Jimena, ¿todo bien? ¿Cómo? Sí, todo bien, sí, muchas Muy gracias. bien. Seguimos entonces dándole lugar al tercer miembro del tribunal, Guillermo Bengoa. Te escuchamos. Bueno, Guillermo buenas perdió noches. solo unos minutos, realmente perdiste menos de 5 minutos, tres, No, cuatro no, minutos. estaba desde el principio, ¿eh? Lo que ¿Ah, pasa es sí? que había otro nombre, sí, sí, había aparecido un nombre distinto. Sí, sí, Bueno, lo sé porque quien cambió tu nombre fui yo, así que lo gracias, sé, pero bueno, gracias. me parece que Bien. con lo que escuchaste es más que suficiente, podés hacer No, consultas, opinar es que o estuve lo que desde el quieras. principio, escuché todo. Muy Primero, bien. em, primero quiero felicitar a Diego.
en dos aspectos importantes. Uno, el diseño metodológico me pareció impecable. Realmente pocas veces vi una tesis, aún tesis muy buenas, pero pocas veces vi esa precisión en el diseño metodológico, en la descripción de los indicadores, en la construcción en sí de las grillas y de las tablas. Realmente me pareció muy, muy eh, relevante la tarea que tomaste. Y lo segundo, la segunda felicitación, a pesar de que todo merece felicitaciones, con respecto a cómo lo expresaste. La verdad, cuando terminé de leer la tesis, pensé, qué difícil que va a ser la exposición de esto, porque es una tesis pesada para decir, tiene mucho, justamente, mucha numeración, mucha descripción que son difíciles de hacer en 40 minutos. Y sin embargo, tuviste una claridad visual, justamente, con estos gráficos de las bolas con distintos tamaños, que te daban dando distintos mensajes, que podías percibir dónde estabas, claramente en cada momento, dónde estabas en tu discurso. O sea, el que lo miraba entendía claramente lo general, lo global y la particularidad que estabas explicando. Eso fue, la verdad, me asombró la claridad gráfica y expositiva de la defensa. Y con respecto a a las dudas, no, no son dudas, en realidad son cosas que me suscita tu tesis, son dos cosas que me hicieron pensar. Una es, así como explicaste lo del diseño de la canilla, que después se universalizó para todo el mundo, ¿qué cosas ves así a primera vista que se puedan extrapolar o que rápidamente de tu investigación para niños con discapacidades auditivas ves que se pueden extrapolar a la generalidad de la población? Esa sería la primera. Y la segunda, si querés, te la digo ya también, que es... Sí, no, primero, la primera. ya, gracias, gracias Guillermo, primero por tus palabras. Bueno, creo que lo primero no, porque como decía, una de las observaciones que puse es lo complejo que es por la cantidad de cosas que hay que ir incorporando al diseño. Entonces, lo primero es ir dando pasitos chiquitos, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Entonces, por ejemplo, en mi diapositiva vieron un tipo de letra especial, específica. Ese tipo de letra específica es para personas con dislexia. Entonces, claro, es simplemente dar ese pequeño pasito. Si bien no llego todavía a la universalidad del diseño de una interfaz, pero doy un pasito más donde voy incluyendo diferentes personas. Sí, entonces, igual en cualquier tipo de discapacidad, yo lo que les invito es a los diseñadores a pensar en ese pasito. Algún rato es muy utópico todavía y es un sueño muy, muy largo que tiene mucho camino por conseguir, que es por andar, es esta idea del diseño universal, ¿no? Pero justo ahora, y me olvidé, teníamos, por ejemplo, en el PowerPoint tenemos este CC y este cuadrito que nos ayuda a ir describiendo lo que vamos hablando y va escribiendo las palabras que estamos diciendo. Simplemente ese pequeño detalle suma, suma. Y la idea es eso, hacer o trabajar pequeños detalles que vayan sumando dentro de inclusividad para conseguir un diseño universal. Excelente. Y la segunda tenía que ver eh, con cómo ves la posibilidad o la necesidad de incluir esto en los planes de estudios habituales de las carreras, por ejemplo, de diseño gráfico o diseño en general, que normalmente hay temas que no entran, o sea, que uno después llega al posgrado con ese tema o a materias selectivas, pero en general no se van incluidas en la currícula de grado. ¿Ves que es posible o que sería demasiado una, digamos, que si empezáramos a incluir cosas así, las carreras de grado serían enormemente extensas? ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno, primero que para nada creo que serían extensas, creo que es una responsabilidad que tenemos. Nosotros venimos creando o viviendo dentro de ese mundo que está hecho supuestamente para los normales cuando no está hecho para nadie. Entonces es una responsabilidad que tenemos de ir cambiando esas cosas. Incluir materias como estas sensibilizan, muestran cosas que tenemos que mostrar, se ven dentro de la facultad. Por suerte, por ejemplo, sí trabajamos materias como estas de accesibilidad y el diseño hacia la innovación. Yo lo que les sé decir, es tan lindo esto de pensar en la accesibilidad que no lo vean como algo que limita el diseño, sino más bien véanlo como algo que potencia la creatividad. Porque claro, el rato que nosotros ponemos, hay una metodología que se llama usuarios extremos, que empezamos a trabajar para estos extremos, de repente nos obligamos a generar productos que son más innovadores, más creativos, son diferentes. Entonces, cosas como sacarnos la idea de que eso alargara, de que eso dificulte el diseño o cosas así, es como que la parte principal y empezar a verlos. Afortunadamente creo que la sociedad que viene, los chicos que vienen, con los que me junto en la universidad, tienen una sensibilidad hacia esta parte de la inclusión súper amplia, súper amplia. Realmente
están muy abiertos a todos los caminos que les lleven a pensar en incluir a más gente. Y eso es muy prometedor y lindo pensando en los diseñadores que vienen detrás. Bien, muchas gracias por ambos conceptos. Gracias. Ilustran bien. Bien. ¿Alguien de los miembros del tribunal tiene algún otro comentario o pregunta? Si no, pasamos a la deliberación, que me está costando bastante, cuento, pero aquí voy. Ya está Federico, está Genoveva, que Genoveva como directora va a tener voz, pero no voto, por supuesto, y va a estar un ratito solo al principio. Está Jimena, me está faltando Guillermo, que espero que no estuviera con el otro nombre. No creo que no, porque ya estaba cambiado, pero bueno, te voy a buscar hasta que te encuentre. Guillermo. Encima son casi 80 personas, lo cual se hace muy difícil. A ver. Bien. Guillermo debería estar en la G. Acá estás. Exactamente en la G, solo que lo pasé por arriba. Bueno, entonces, sumo a Guillermo. A ver si es verdad que se sumó. Sí. Les abro la sala y en un ratito estoy con ustedes. Los demás se quedan entonces. Voy a dejar de grabar. Y las hipótesis, con el desarrollo de los objetivos. También es muy clara la postura del autor en cuanto a los aportes que la tesis pretende cubrir, así como su argumentación hacia las vacancias que se plantean como existentes y dan lugar al proceso metodológico. Por lo tanto, la integración de los contenidos es muy buena. No se queda en una enumeración taxativa, sino que avanza en lo que podrían extraer los distintos actores sociales de las conclusiones, abriendo el campo a exploraciones futuras. El manejo de las fuentes bibliográficas y la aplicación de normas APA son correctos y actualizados. La bibliografía está bien organizada y en todo momento es sencillo encontrar las referencias. Es una tesis amable con el lector. Sin embargo, llama la atención no encontrar mayores referencias en la revisión de la literatura y en el análisis y discurso teórico sobre los procesos de percepción, sobre los estudios que puedan profundizar un poco más en la manera en la que se produce la percepción de estos contenidos en los niños sordos. Se propuso profundizar dicho estudio y el análisis semiótico, enmarcándolo en la problemática planteada. El tema fue salvado parcialmente en la defensa. Resulta un hallazgo muy oportuno el planteo y énfasis sobre la experiencia del usuario desde los aspectos emocionales. Respecto al estudio de la usabilidad subjetiva, es innovadora la metodología planteada con el uso de emoticones. Sin embargo, queda como interrogante si se pudo haber empleado alguna otra metodología cualitativa más que pudiera ampliar este estudio para obtener mayores datos con los niños entrevistados. Tema que en la presentación fue salvado con el argumento de no invadir la sensibilidad de los niños. Por último, vale la pena resaltar la contribución de este trabajo para destacar la conexión entre los avances tecnológicos y la experiencia educativa de los niños sordos, especialmente en contextos latinoamericanos. En este aspecto, la tesis representa una clara contribución a la búsqueda del diseño universal con enfoque en la inclusión. En la presentación de la defensa, demostró gran capacidad de síntesis y un esfuerzo por la ampliación del objeto de estudio hacia ámbitos más amplios. Si bien no es un tema demasiado objetivo, el tesista demostró un profundo cariño por su objeto de estudio. En su discurso mostró coherencia con la investigación realizada y, como diría McLuhan, el medio es el mensaje. Por último, a pesar de estos señalamientos y teniendo en cuenta las fortalezas de la tesis, como el trabajo de construcción de evidencia empírica y el esfuerzo por desarrollar un modelo que articule producción y percepción en el diseño de objetos, se considera que la tesis está aprobada con 10 puntos sobre 10. Felicitaciones. Felicitaciones, doctor Larriva. Gracias, muchas gracias. Bueno, No, felicitaciones, una gracias. fiesta, una Muchas fiesta. felicitaciones. Sí, Y según veo, sos otro doctor Larriva, ¿no? Porque hay alguien que dice doctor. Felicitaciones, Diego. muchas gracias, Genito. Muchas gracias a todos los miembros del tribunal. Realmente muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy así Ahí tenés emocionado. los Muchas aplausos felicidades. con Muchísimas emoji, como felicidades. corresponde, del resto de los presentes, que realmente han sido muchos y han sido persistentes.
yo quiero decirte, Diego, que bueno, que para nosotros fue realmente un placer y una tesis tan exhaustiva como pocas, que tuvo un dictamen y una evaluación por un tribunal igualmente exhaustivo. Habrán visto los detalles en que repararon cada uno de los miembros del tribunal, tanto positivos como detalles menores que yo estoy feliz de que lo escuchen los doctorandos presentes para que tengan en cuenta cómo se evalúa una tesis. Y no hay posibilidad de no ser igual de exhaustivo, serio y profesional desde lo académico. Te escuchamos, Diego. A ver, ¿qué No, sentís? ahorita mucha emoción realmente, Roberto, a los miembros del tribunal, muchísimas gracias. Ajeno, creo que como hace un rato le dije, le tengo un agradecimiento gigantesco por el apoyo y por haberme dado luz ahí, y a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que son así como que el camino, es un agradecimiento gigantesco, gigantesco y emocionado. Y como les decía, a la larga, lo único que busco con la tesis es que la gente o los diseñadores que están aquí y todos mis estudiantes y todo, solo den ese pequeño pasito para ir pensando en un diseño más inclusivo y un diseño universal en algún momento. Nada más. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vos. Un saludo para todos, un agradecimiento por la presencia, y la verdad que es una fiesta una vez más. Recuerden que siempre una buena tesis como esta habla muy bien de su directora, en este caso, habla muy bien del tribunal, habla muy bien del doctorado en diseño, habla muy bien de la Universidad de Palermo. Un abrazo enorme para todos. Nos seguimos viendo en cualquier momento. Yo siempre los tengo al Gracias. tanto. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones, Gracias. Diego. felicitaciones, tío. Ya, muy bien. Felicidades. Gracias, viejito. Felicitaciones, Diego. Abrazo. Gracias. Felicitaciones, Diario, qué orgullo. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Diego. Ya te lo dejé ahí por escrito. Gracias. Gracias por No, sí, muy lindas esas devoluciones, Guillermo. Muy, muy lindas. Gracias.